La puerta del garaje se abrió con un zumbido, revelando el reluciente coche nuevo de Sara, un sedán negro, no el mío. La música a todo volumen resonaba arriba, un bajo que me golpeaba el pecho. 2 copas de vino, una manchada con el lápiz labial de Sara, reposaban sobre la mesa de centro como un monumento. Subí las escaleras, con el miedo apretándome, y abrí la puerta de nuestro dormitorio. «Frank, se supone que deberías estar fuera», dijo Sara, apretando aún más la sábana, con la voz apagada, mientras un hombre más joven forcejeaba con un calcetín. El pequeño astilero vibraba con un ritmo familiar, y el aroma a barniz y serín era un consuelo constante. Después de servir en la infantería de marina, la silenciosa precisión de restaurar cascos antiguos se había convertido en mi paz. Durante 14 años, creí que Sara era la mayor fortuna que jamás encontraría. Era aguda, ingeniosa, y su risa podía llenar cualquier habitación. Nuestro hijo Caleb era el centro de nuestras vidas, un niño que amaba la pesca y los intrincados engranajes de los motores antiguos. Trabajé duro en el astillero, intentando forjarnos una vida estable y civil en este tranquilo pueblo del Medio Oeste. Sara dirigía la clínica de bienestar local, un nuevo emprendimiento que había abierto en el centro hace unos años. El Dr. Alan Miller, el propietario, era un hombre muy respetado, un anciano de la comunidad. Durante el último invierno, notó cambios sutiles en Sara. Empezó a volver a casa más tarde, atribuyéndolo a los nuevos programas de la clínica o a las reuniones de personal. Apareció ropa nueva en su armario, ropa deportiva elegante, y desarrolló un interés repentino, casi ferviente, por las clases de fitness. Le quité importancia, confié plenamente en ella, pensando que se debía simplemente a las exigencias de su trabajo, a su afán de superación. Así era Sara. Acorté mi viaje, regresando un día antes de una exhibición de barcos en Traverse City. El plan era sorprender a Caleb al bajar del autobús escolar, tal vez llevarlo a tomar un helado. El sol del atardecer caía oblicuamente sobre la entrada de nuestra casa cuando entré. Mi vieja camioneta Ford parecía un poco desgastada junto a un sedán negro brillante que no reconocí. Música alta, algo con un bajo potente, vibraba desde arriba. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de inquietud familiar que no tenía nada que ver con el largo viaje. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Dentro, la casa estaba demasiado silenciosa, salvo por la música apagada del techo. Había 2 copas de vino sobre la mesa de centro. Una de ellas aún conservaba la tenue y distintiva marca del lápiz labial de Sara, un tono vaya que solía usar. El aire estaba cargado de olor a colonia barata y algo dulce, como vino blanco. Subí las escaleras. Cada escalón era un golpe sordo contra la alfombra. Un miedo frío, más intenso que cualquier cosa que hubiera sentido en años, se instaló en mi pecho al oír sonidos apagados provenientes de nuestro dormitorio, un murmullo de voces seguido de una breve risa. Abrí la puerta sin llamar. La luz de la ventana se derramaba sobre la cama deshecha, iluminando a Sara enredada entre las sábanas con un hombre. Era joven, mucho más joven que yo. Chad Rutter. Lo reconocí de los folletos de la clínica, el sonriente instructor de fitness de mandíbula marcada. Los ojos de Sara, abiertos de par en par por un instante, se entrecerraron. Sus primeras palabras fueron planas, sin sorpresa, con solo un dejo de fastidio. «Frank, se supone que deberías estar fuera». Chad, desnudo salvo por un calcetín deportivo blanco en el pie izquierdo, forcejeaba con las mantas, con el rostro pálido y desfigurado por el terror. Parecía un ciervo deslumbrado. Solté un sonido, una risa hueca y gutural que me supo a ceniza en la boca. No sonaba como yo. Sara, sin embargo, ya estaba serena, su voz bajo, más fría, más cortante. «No montes un escándalo, Frank. Caleb llegará en cualquier momento». La mención de Caleb me impactó como un puñetazo en el estómago. «Mi hijo, él era la razón de todo. Caleb», logré decir con voz ronca. «¿Sabe de esto?» Chad intentaba recoger su ropa, con movimientos bruscos y desesperados. Sara me fulminó con la mirada. «No tiene nada que ver con Caleb». Chad corrió hacia la puerta, agarrándose la camisa. Me interpuse en su camino, bloqueándolo sin pensar. Se detuvo paralizado. Sara suspiró, un sonido de pura exasperación. «Lleva así casi un año, Frank», dijo con voz monótona, como si hablara del tiempo. «No he sido feliz. Siempre estás tan ausente». Vi a Chad pasar junto a mí mientras intentaba procesar sus palabras. Ausente después de todos estos años, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo. Bajó corriendo las escaleras.
Al llegar abajo, oí a Sara llamarme con una voz extrañamente suave, casi cariñosa. Chaders, olvidaste tu teléfono. Se volvió hacia mí, sin pestañear, con una calma que me asustó más que cualquier enojo. Quiero el divorcio, Frank. Ya hablé con un abogado. Un silencio insoportable se apoderó de la casa tras la apresurada salida de Chad Ruther. El tenue tic-tac del reloj de pie en el recibidor parecía anormalmente fuerte. Sara estaba de pie junto a la cama, poniéndose una bata de seda, con movimientos precisos y pausados. Su voz era serena, casi conversacional. Podemos hacerlo amistosamente, Frank. Dividir a partes iguales la custodia de Caleb compartida. Es la forma más limpia. Hablaba de su vida en común como si se tratara de una fusión empresarial que llegaba a su fin. Simplemente la observe. Con las palabras suspendidas en el aire, amistoso me miro, sin rastro alguno de arrepentimiento. De verdad, Frank, el matrimonio terminó hace años, ambos lo sabíamos. La fría certeza en su voz fue como un golpe. No pude responder. Las palabras se me atascaban en la garganta. De verdad lo había creído durante tanto tiempo, y de ser así, porque nunca había dicho nada. Esa noche dormí en la habitación de invitados, un espacio estrecho con un ligero olor a naftalina. La cama individual me parecía demasiado pequeña. El ventilador de techo zumbaba sobre mí, un zumbido monótono. Me quedé allí tumbada mirando las sombras en la pared, repasando 14 años, buscando cualquier señal pasada por alto, cualquier momento que pudiera haber insinuado este silencioso colapso. Cada conversación, cada risa compartida, cada discusión pasaba por mi mente, cada recuerdo ahora viciado, visto a través de una nueva y amarga lente. La casa se sentía extraña, fría. A la mañana siguiente, el olor a café inundó la cocina, una falsa sensación de normalidad. Caleb bajó las escaleras, aun con el pelo alborotado por dormir. Tenía los ojos un poco rojos, pero se contuvo con una valentía que me dolió el pecho. No me miró directamente, sino que se dirigió al suelo. Mamá dice que ahora vamos a vivir en 2 casas. Su voz era baja, pero clara, lo sabía. Sara, apoyada en la encimera, tomó un sorbo de café. Seguiró hacia mí con la mirada fija. Tendrás que buscar un sitio donde quedarte, Frank. Yo me quedo con la casa. La miré fijamente. Conserva la casa. Sara, esta también es mi casa. Yo construí esa terraza. Yo arreglé el techo. Se encogió de hombros levemente, con desdén. Dejaremos que los tribunales decidan. Ya hablé con un abogado. Dale Thompson de Thompson & Associates. Es bueno. Tenemos una reunión mañana a las 10. Lo digo como si me informara de un cambio en su lista de la compra, no del fin de nuestra vida juntos. El despacho de abogados Thompson & Associates se encontraba en un edificio moderno, a las afueras de la ciudad, todo de cristal y acero pulido. Daley Thompson era un hombre de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso bien peinado y un traje a la medida. Me estrechó la mano, firme pero breve, y luego me indicó una silla frente a un gran escritorio de caoba. Sara se sentó a su lado, ya acomodada, con una pequeña sonrisa cómplice en los labios. Thompson habló con voz tranquila y mesurada. Expuso la postura de Sara, calificándola de resolución equitativa. Rápidamente quedó claro que no estaba allí para mediar, sino para defender, firme y exclusivamente, los intereses de Sara. Sus exigencias eran audaces. Se quedaría con la casa, alegando la necesidad de Caleb de estabilidad y continuidad. Quería la custodia principal, con derecho a visitas estándar. Además, una cuantiosa manutención infantil y pensión alimenticia. Escuché aturdida, mientras él enumeraba porcentajes y cifras. Entonces legó el golpe de verdad. «Y por supuesto», continuó Thompson golpeando un bolígrafo contra un bloc de notas, «el astillero es un bien conyugal. Lasra. Peterson tiene derecho a la mitad de su valor. Mi astillero, el trabajo de mi vida, el lugar al que le dedico todo mi esfuerzo después de la infantería de marina, el lugar que me dio un propósito. No era solo un negocio, era parte de mí». Sentí una fría oleada de ira, pero mantuve la voz baja. «Eso no está bien. Lo construí de la nada. Estaba en apuros cuando nos conocimos. Ella no tuvo nada que ver. La sonrisa de Thompson no se le iluminó en los ojos. Señor Peterson, le sorprendería saber que consideran los tribunales una parte, en un matrimonio de 14 años. Hizo una pausa y luego deslizó un documento sobre el escritorio. Era una queja formal escrita a máquina con precisión. Mis ojos recorrieron las líneas. Comportamiento inestable, arrebatos de ira, síntomas de TEPT. Las palabras flotaban en la página.
Acusaciones diseñadas para hacerme parecer una amenaza, una carga. Mi voz se redujo a un susurro, peligroso en su silenciosa intensidad. Es mentira. Nunca he sido inestable. Nunca le he puesto la mano encima. Thompson se recostó en su silla, dejando escapar un leve suspiro. Su historial de servicio, Sir Peterson, y el diagnóstico posterior son registros públicos. No estaba preguntando. Estaba afirmando un hecho, utilizando mi pasado como arma, transformándolo en algo desagradable. Las acusaciones de theft y comportamiento inestable de la oficina de Thompson se habían grabado profundamente en mi mente, como un dolor constante y sordo. Sentía que el sistema legal estaba manipulado, convirtiendo mi servicio, mi sacrificio, en un arma en mi contra. La fortaleza silenciosa que me había ayudado a superar los momentos difíciles ahora se estaba replanteando como un síntoma de enfermedad mental. Las semanas se convirtieron en un limbo frustrante y vacío. Sarah se mudó con Caleb a casa de su madre, al otro lado de la ciudad, dejándome sola en lo que una vez fue nuestro hogar. El silencio por las noches era opresivo, roto solo por el zumbido del refrigerador o el viento que sacudía una persiana suelta. Caleb llamaba a veces con voz baja e insegura, pero Sarah siempre parecía estar cerca, su voz flotando en el fondo, interrumpiendo sutilmente nuestras conversaciones. «Tu mamá está ocupada, pequeño», decía. «O tenemos planes, papá te llamará luego». Pero mis llamadas a menudo iban al buzón de voz, sin respuesta. Empecé a fijarme en cosas de Sarah, cosas que antes no había notado. El sedán negro nuevo en la entrada cuando recogí a Caleb. El bolso de diseñador que llevaba, una marca que sabía que costaba más que mis gastos mensuales en el astillero. Su ambición en la clínica, que siempre había admirado, ahora parecía implacable, casi frenética. Siempre estaba activa, siempre impulsando. Recordé cómo había hablado del doctor Alan Miller, su jefe, con una reverencia inusual, elogiando su visión para la clínica de bienestar Brideville. Había dedicado muchísimo tiempo a ese lugar, mucho más a la de las tareas típicas de una gerente de clínica. Un sábado por la mañana, estaba en la ferretería comprando resina epoxi marina, cuando me encontré con Mike, un viejo amigo de mi época en la marina. Habíamos servido juntos y seguíamos en contacto. Vio las líneas de cansancio alrededor de mis ojos y mi postura. «Hoy lo de Sarah, Frank», dijo Mike en voz baja, negando con la cabeza. «Menuda mala suerte, tío». Hablamos un rato, casi sin nada, pero entonces mencionó haber visto a Sarah por la ciudad con un aspecto diferente. «Últimamente siempre va de gala. Hoy hablar en el restaurante. Algo sobre que la clínica va muy bien. Quizá incluso una gran fusión. Parece estar en el meollo del asunto». Hizo una pausa con la mirada fija. «Parece mucha confianza para ser solo la gerente de una clínica, incluso si se retira. Quizás deberías investigarlo». Sus palabras me calaron hondo. Empecé a pasar por la clínica fuera del horario de atención, no con regularidad, solo de vez en cuando, asegurándome de que mi camioneta no llamara la atención. A veces el sedán negro de Sarah seguía en el estacionamiento, mucho después de que los demás empleados se hubieran ido. Una vez la vi a ella y al Dr. Miller salir tarde del edificio, compartiendo una breve, casi íntima risa antes de subirse a sus respectivos autos. No fue nada definitivo, solo una serie de observaciones que agudizaron la inquietud. Empecé a preguntar sutilmente por el Dr. Miller. Tenía buena reputación, era un pilar de la comunidad, pero también se rumoreaba que bajo su fachada filantrópica se escondía un astuto hombre de negocios. La fusión que mencionó Mike fue, sin duda, un acuerdo importante. Circulaban rumores sobre una gran cadena de bienestar empresarial que buscaba adquirir clínicas más pequeñas y exitosas como Brideville Wellness. Una creciente sospecha empezó a arraigarse. La repentina confianza de Sarah, sus agresivas exigencias financieras, su inquebrantable convicción de que ella se quedaría con la casa y la mayor parte de nuestros bienes. Todo parecía demasiado calculado, demasiado preparado para una simple aventura de un año con un instructor de fitness. Recordé sus comentarios desdenosos a lo largo de los años sobre mis ingresos, sobre la estabilidad de mi astillero. Sí, pero eso no nos estaba haciendo ricos precisamente. Siempre había querido más. Sabía que no podía lidiar con esto sola. Mi abogado estaba centrado en el divorcio, los bienes, la custodia. Esto parecía algo completamente distinto.
Necesitaba a alguien que pudiera investigar discretamente, sin llamar la atención. Pensé en Jim O'Connell, un policía retirado al que conocía desde hacía años, dirigía una pequeña agencia de investigación privada desde su garaje en la zona norte de la ciudad. Tenía fama de ser minucioso, discreto y justo. Llamé a Jim al día siguiente. Nos encontramos en un tranquilo restaurante a las afueras, lejos de miradas indiscretas. Mientras tomábamos un café tibio, le expuse mis preocupaciones con cuidado y objetividad. Necesito que investigues las actividades de Sarah, Jim, le dije, específicamente en torno a la clínica, y también necesito que investigues las finanzas del Dr. Alan Miller, todo lo relacionado con esa clínica y este rumor de fusión. Jim escuchó, asintiendo de vez en cuando, con expresión indescifrable. Simplemente dio otro sorbo a su café. Entendido, Frank, empiezo. Jim O'Connell empezó su trabajo en silencio, como siempre. Su enfoque inicial, como explicó en una breve llamada telefónica, estaba en Chad Rutter. Había investigado los antecedentes del instructor de fitness, sus hábitos, nada destacable, solo un joven que parecía estar en un lío. Pero insistí a Jim para que desviara su atención. Chad es una distracción, le dije en voz baja. El verdadero interés está en Miller. Investiga a fondo a Miller y esa clínica. Mis sospechas sobre el Dr. Alan Miller se intensificaron con los informes preliminares de Jim. Miller era un hombre reservado, observó Jim, casi meticulosamente reservado. Mantenía con esmero su imagen pública como un pilar respetado de la comunidad. Pero bajo ella, Jim encontraba vastas capas de riqueza, vastas y cuidadosamente administradas, que sugerían transacciones mucho más allá de una clínica de bienestar local. Las finanzas personales del doctor eran complejas, protegidas por diversas entidades. Confirmó lo que yo intuía, Miller no era un simple empresario local. Empecé a recordar los comentarios casuales de Sarah de meses atrás, desestimándolos entonces como orgullo profesional. A menudo mencionaba lo indispensable que era para el Dr. Miller, cómo él dependía de ella para cosas más allá de las tareas administrativas habituales. Ella lo llamaba su asistente personal, un término que ahora le parecía forzado, sugiriendo un nivel de confianza y acceso que iba mucho más allá de gestionar horarios y factura. Una tarde fría me encontré aparcado calle abajo de la clínica de bienestar Brightville, con el motor apagado y las ventanas ligeramente empanadas. Ya había pasado la hora de cierre. Mi aliento se condensaba en el aire frío. Observe. Alrededor de las 9:30, el sedán negro de Sarah seguía a Ali, el único coche que quedaba además de la camioneta oscura de Miller. Finalmente la vi salir por la entrada lateral con las llaves en la mano, pero no se dirigió directamente a su coche. En cambio, caminó hacia un rincón apartado cerca de la parte trasera del edificio, medio oculto por una hilera de tuyas descuidadas. La camioneta del Dr. Miller le llegó momentos después, deteniéndose justo antes del estacionamiento principal. Salió y se encontraron junto a los arbustos. Su conversación fue en voz baja, sus cuerpos cerca, casi conspirando. No pude ver sus palabras, pero sus gestos eran bastante claros. Movimientos rápidos de la mano de Miller, Sarah asintiendo con atención, una breve y aguda mirada por encima del hombro en mi dirección, aunque no podía haberme visto. No era una cita romántica. Eran negocios intensos y clandestinos. Parecía un intercambio de información, una conspiración silenciosa. Al terminar su reunión, Sarah se subió rápidamente a su coche. Arranqué mi camioneta unos minutos después, manteniendo una distancia prudencial, siguiéndola. No fue a casa de su madre. Cruzó la ciudad en coche, hacia una urbanización nueva que nunca había visto, llena de elegantes balcones de cristal y arquitectura contemporánea. Entró en el aparcamiento subterráneo de un lujoso edificio de apartamentos. Una fría sensación me golpeó. Esto no era solo una aventura. Era una vida aparte, completamente oculta para mí y para su madre. Entonces quedó claro. Sarah no había reaccionado simplemente a un matrimonio infeliz encontrando a Chad. Esto lo había planeado meticulosamente durante mucho tiempo. El nuevo apartamento, las agresivas condiciones del divorcio, la repentina riqueza, la participación de Miller, todo encajó. Chad Rutter era una cortina de humo, un rostro joven y conveniente para explicar su repentino distanciamiento. Miller era la clave, el artífice de su escape. La investigación de Jim se intensificó. Su siguiente informe fue un expediente voluminoso, repleto de diagramas y jerga financiera.
Había descubierto una compleja trama financiera orquestada por el Dr. Miller, directamente relacionada con la supuesta fusión. Sociedades fantasma, valoraciones de activos infladas, transacciones dudosas canalizadas a través de diversas cuentas. Todo estaba diseñado para maximizar las ganancias de Miller de la inminente adquisición, probablemente a expensas de la corporación mayor o de sus accionistas. Y entonces, la parte crucial, Jim había encontrado pruebas de la profunda implicación de Sarah. No solo como gerente que cumplía órdenes, sino como figura clave. Sus firmas aparecían en documentos cuestionables, sus correos electrónicos detallando instrucciones específicas para el traslado de fondos, su comunicación directa con Miller respecto a estas transacciones ilícitas. No solo estaba ayudando, era instrumental. No solo administraba la clínica, participaba activamente en una sofisticada conspiración financiera. Jim se sentó frente a mí en mi pequeña y desordenada oficina del astillero, señalando una página de su informe. La gente involucrada en este tipo de planes, Frank, dijo con voz monótona, suelen dejar rastros digitales, sobre todo cuando se comunican. Los correos electrónicos son una cosa, pero a menudo dejan grabaciones de voz. Para instrucciones, para confirmación, para usarlas después. Toco la página. Eso es lo que debes buscar ahora. Las piezas encajaron afiladas y frías, como engranajes que accionan un mecanismo. La ambición implacable de Sarah, el intrincado plan financiero del Dr. Miller y su despiadada búsqueda de mis bienes. No se trataba solo de una aventura, ni siquiera de dejar un matrimonio infeliz. Era un plan. Quería mi dinero, el astillero, todo lo que tenía, para financiar su nueva vida con Miller, una vida que ahora sabía que era mucho más lujosa de lo que jamás había imaginado. El último informe de Jim estaba sobre mi escritorio, un montón de pruebas irrefutables, registros telefónicos que mostraban cientos de llamadas entre Sarah y Miller, a menudo a altas horas de la noche. Estados financieros que detallaban transferencias entre las empresas fantasma de Miller y cuentas vinculadas al contrato de arrendamiento del lujoso apartamento de Sarah. El contrato de arrendamiento firmado por ambos para un lugar demasiado caro para el gerente de una clínica. Esto no era solo una aventura, era una sociedad financiera y personal, pero el detalle más crucial surgió de la discreta inteligencia de Jim. Miller, según había sabido Jim por un antiguo contacto en el distrito financiero, era un operador de la vieja escuela en ciertos aspectos. Todavía usaba una pequeña grabadora de voz digital para dictar notas, planes e instrucciones confidenciales, y Sarah, como su asistente personal, era invariablemente la encargada de transcribirlas. El recuerdo afloró, nítido y claro. Sarah años atrás, quejándose de cómo Miller insistía en dictarlo todo, incluso los informes financieros complejos, en esa maquinita tan complicada, en lugar de simplemente escribirlo. Él la había calificado de arcaica. Esa grabadora, eso era todo. Me imagino su antigua oficina en la clínica, su escritorio. Siempre tenía un pequeño cajón cerrado con llave a la derecha, para los archivos confidenciales de los clientes, según decía. Pero sabía que también era allí donde guardaba sus cosas personales. Pequeños recuerdos, una barra de chocolate escondida. Era el único lugar donde probablemente guardaría algo así, algo que Miller le confiaba, algo a lo que necesitaría acceder regularmente para la transcripción. Empecé a hackear un plan, construyéndolo mentalmente con la precisión de un motor. Una visita ordenada por el juez para recoger el libro de historia olvidado de Caleb en casa estaba programada para el martes siguiente por la tarde. Sarah no estaría allí, estaría en la clínica. Era el momento perfecto. Mi camioneta entraría en nuestra antigua entrada, pero en lugar de entrar sin más, haría un desvío rápido y calculado. La clínica estaba a solo 1,5 kilómetros, y la entrada lateral solía estar abierta durante el día para el personal. Luego la tarde del martes, un día luminoso y engañosamente tranquilo, recogí el libro de Caleb de la casa, asegurándome de que me vieran, para crear mi coartada. Luego, con el corazón latiéndome a un ritmo lento y pesado contra las costillas, conduje hasta la clínica de bienestar de Brightville. El estacionamiento estaba medio lleno. Aparqué discretamente calle abajo, di la vuelta y encontré la puerta lateral de la entrada entreabierta con un cubo de basura cerca.
Me colé dentro. La clínica estaba en silencio, con un ligero olor a desinfectante en el aire. Me sabía la distribución de memoria. La antigua oficina de Sara estaba al final del pasillo, casi al fondo. No había nadie en recepción. Me moví rápido, en silencio, con mi entrenamiento de marine haciendo efecto. La puerta de su oficina estaba entreabierta. La abrí, todo estaba como lo recordaba, el pequeño cajón cerrado con llave. La había visto abrirlo cientos de veces. Usaba una lavecita plateada que guardaba en su lavero, pero conocía su punto débil. Un clip fino, hábilmente manipulado, funcionaba a la perfección. La había visto forcejear con él una vez, años atrás, y recordaba cómo finalmente lo forzó. Me temblaban ligeramente los dedos, pero la vieja habilidad seguía ágil. La cerradura hizo clic. Dentro, debajo de unos papeles viejos y una bolsa de caramelos a medio comer, había una pequeña y elegante grabadora de voz digital. Era negra, anodina, tal como Jim la había descrito. La guardé en el bolsillo sin hacer ruido, cerré el cajón con clave y salí de la clínica tan silenciosamente como había entrado. De vuelta a casa, solo en la tranquilidad de la casa, me senté a la mesa de la cocina con la grabadora en la mano. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de pavor y una satisfacción sombría. Conecté unos auriculares viejos y pulsé el botón de reproducción. Los primeros archivos eran dictados rutinarios, notas de clientes, luego voces, las de Sara y las de Miller. Sus conversaciones eran precisas, escalofriantemente informales. Hablaban del plan financiero, los pasos específicos para inflar el valor de la clínica, cómo canalizar los fondos. Hablaban de achacarle irregularidades a la pobre Mary, la contable de toda la vida, para borrar sus juelas. Siempre ha sido un poco voluble con los números, dijo Miller con una risita. Sara asintió. Luego, un segmento de 3 minutos. La voz de Sara, fría y carente de cualquier emoción que jamás le hubiera conocido, me explicó su plan. La estabilidad de Frank es cuestionable. El tema del TEPT funcionará. Thompson cree que podemos presentarlo como un lastre, sobre todo con Caleb. Nos aseguramos de que no reciba nada del astillero. Es demasiado valioso para que se lo quede. Miller murmuró que estaba de acuerdo y añadió. Controlar a Caleb nos da ventaja, control total. Ahora estaba claro lo profundo de su planificación, la crueldad calculada. Si alguna vez has sentido que te habían quitado el piso bajo los pies, como si las reglas cambiaran de la noche a la mañana, cuidado hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. Sentía la sangre helada en las venas. No solo me quitaban mi dinero, se elevaban a mi hijo, usando mi pasado, usándolo todo para asegurarse de que me destrozara, que me quedara sin nada. La grabación se repetía en mi cabeza, un bucle constante y repugnante. La profundidad de la traición calculada de Sara era un abismo que no había visto abrirse bajo mis pies. No era solo una aventura, ni un deseo egoísta de más. Era un plan para la destrucción, fraude financiero, una conspiración para destrozar mi reputación y lo peor de todo, una fría manipulación de la custodia de Caleb, diseñada para eliminarme por completo de su vida. Escuché ese segmento de 3 minutos una y otra vez, la voz de Sara, tranquila e insensible, detallando cómo tratarme. Era una voz que creía conocer, pero ahora me resultaba extraña, la voz de una extraña que hablaba con tanta malicia. Sus palabras se grabaron en mi memoria, testimonio de una crueldad que desconocía. Por ahora decidí, la grabación seguiría siendo mi secreto, que tuvieran confianza, que Sara y Miller continuaran su farsa, ajenos a la espada que pendía sobre sus cabezas. Su continuo exceso de confianza solo los llevaría a una trampa aún más profunda. Me encontré con Jim a la mañana siguiente en el mismo restaurante tranquilo. Deslicé la pequeña grabadora digital por la mesa. Su expresión permaneció indescifrable mientras se ponía los auriculares que le había traído. Escucho con los ojos parpadeando de vez en cuando, pero no mostró ninguna reacción. Cuando finalmente se quitó los auriculares, asintió lentamente. Esto lo cambia todo, Frank. Esto ya no es solo un divorcio. Es fraude, conspiración y posiblemente un delito. Necesitas un nuevo abogado. Alguien con iniciativa, alguien que entienda el fraude corporativo, no solo el derecho de familia. Me dio un nombre, Martha Vance. Su oficina estaba en la ciudad, a 1 hora en coche. Su reputación la precedía, perspicaz, tenaz, con un historial de casos complejos y éxitos. Llamé a su oficina esa misma tarde y concerte una cita.
Vance era una mujer de casi 40 años, precisa en sus movimientos. Sus ojos oscuros no se perdían nada. Su oficina era sencilla, funcional, sin lujos. Le expliqué todo, empezando por el principio, construyendo la narrativa con cuidado, hecho a hecho. Cuando le presenté la grabadora y reproduje los fragmentos clave, su expresión se tensó. Escuchaba atentamente, su rostro no delataba ninguna emoción, pero pude sentir su concentración, su evaluación. «Esto es convincente, Sir Peterson», dijo con voz nítida una vez terminadas las grabaciones. «Muy convincente. Es un punto de inflexión. Los tenemos». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Nuestra estrategia será simple. Dejaremos que sigan exagerando. Recopilaremos más pruebas periféricas para corroborar estas grabaciones, pero mantendremos esta, el arma principal, oculta. La desplegaremos en el momento de máximo impacto. No la verán venir. Mientras tanto, Sarah y Dale Thompson insistieron con sus agresivas tácticas legales. Las mociones presentadas fueron implacables. Exigieron mi desalojo de la casa. Abogaron por la custodia exclusiva de Caleb basándose en esas acusaciones falsas de theft y presionaron para un acuerdo financiero acelerado que me dejaría completamente desamparada. Creían que me tenían acorralada, desangrándome financiera y emocionalmente. Pero mi actitud había cambiado sutilmente. El pánico frenético había dado paso a una tranquila resolución. Estaba más tranquilo, más concentrado, y ya no reaccionaba a las provocaciones de Sarah. Noté que este cambio parecía inquietarla durante nuestros breves y supervisados intercambios. Me observaba con el ceño ligeramente fruncido, intentando identificar el origen de mi nueva compostura. No podía. Simplemente me veía como un hombre que lo perdía todo lentamente y eso alimentaba su confianza. Con la ayuda de Jim seguí reuniendo más pruebas secundarias. Recibos de artículos de lujo, inconsistencias en los estados financieros de la clínica que respaldaban el plan de Miller, confirmando las irregularidades que planeaban atribuir a la pobre Mary. Cada pieza, pequeña por sí sola, construiría una base sólida alrededor de las grabaciones. Y a pesar de todo, Caleb siguió siendo mi prioridad. Me aseguré de protegerlo del conflicto creciente, manteniendo nuestras interacciones normales, llenas de salidas de pesca y trasteos con motores viejos. Quería que se sintiera seguro y querido, sin importar la tormenta que nos rodeaba. Sarah, mientras tanto, seguía confiada en su posición legal, creyendo que estaba desmantelando mi vida sistemáticamente, hundiéndose sin saberlo en la trampa que poco a poco se cerraba a su alrededor. Bajo la discreta pero firme guía de Martha Vance, cumplí con mi parte. En el tribunal, durante las audiencias preliminares y los documentos, parecí ceder terreno, dejando que Sarah y Dale Thompson creyeran que estaban ganando terreno. Acepté pequeñas demoras, acceso limitado a ciertos documentos financieros y prácticamente cualquier cosa que no comprometiera directamente la esencia de nuestro caso. Mantuve un perfil bajo. Respondí concisamente, manteniendo la fachada de un hombre abatido, abrumado por el proceso. La estrategia funcionó, la confianza de Sarah aumentó. Thompson, su abogado, se volvió cada vez más arrogante, sus gestos en el tribunal más teatrales, su voz más fuerte. Creen que me tenían bajo control, interpretaron mi silencio como una derrota, mi falta de agresividad como una señal de debilidad. Tras bambalinas, Vance era un torbellino de actividad concentrada. Comenzó a preparar una moción exhaustiva, detallando la naturaleza de las nuevas pruebas y solicitando una audiencia a puerta cerrada. La privacidad era crucial, explicó, para presentar las grabaciones sensibles sin alertar al público en general ni desencadenar una investigación prematura que pudiera complicar nuestro proceso legal. Seguí sus instrucciones y contraté a un experto en audio forense. Ladra, Eleanor Reed, profesora universitaria jubilada conocida por su trabajo con pruebas digitales, examinaría la grabadora y su contenido, proporcionando un testimonio irreprochable de su autenticidad y la ausencia de manipulación. Su presencia reforzaría innegablemente nuestras afirmaciones, entonces luego lo inevitable. Sarah consiguió una orden judicial provisional que me obligaba a abandonar inmediatamente la casa familiar. La justificación fue la necesidad de estabilidad de Caleb y la angustia emocional que Sarah alegaba por compartir la vivienda. Fue una decisión calculada, diseñada para quebrarme, para dejarme a la deriva. Me mudé al pequeño apartamento sin terminar sobre mi astillero. Estaba escasamente amueblado y olía a serrín y pintura vieja.
un catre, una placa calefactora, un silón desgastado. Era un marcado contraste con el hogar que había construido, la vida que había compartido. Pero no fue una derrota, fue un refugio estratégico, una existencia despojada que me permitió concentrarme, pensar con claridad, sin el peso constante de la presencia de Sara en la misma casa. Este lugar temporal era un campamento base, no un refugio. Tener que explicárselo a Caleb fue lo más difícil. Lo senté a la mesa de la cocina en casa de su abuela con sus panqueques de arándanos favoritos intactos en el plato. Mamá y yo nos vamos a vivir en sitios diferentes por un tiempo, amigo, dije manteniendo la voz serena intentando sonar normal. Me quedaré en el astillero un tiempo. Puedes venir a visitarnos, iremos a pescar. Me miro con los ojos muy abiertos, confundido. Pero, ¿por qué, papá? Pregunto, con el labio inferior temblando. No podía decirle la verdad todavía, no ni sobre el engaño calculado de su madre, ni sobre Miller, ni sobre las grabaciones. A veces los adultos tienen problemas que no pueden solucionar, amigo. Logré decir, con las palabras oliendo a ceniza. Asintió lentamente, picoteando su panqueque con los hombros hundidos. Me rompió el corazón verlo sufrir, pero sabía que tenía que protegerlo de toda la fealdad de la situación. Sara, mientras tanto, celebraba claramente su aparente victoria. Jim escuchó su voz al teléfono con Thompson animada y triunfante. Creía que la casa y la custodia principal eran prácticamente suyas, y que Frank estaba prácticamente fuera de juego. Incluso me envió un mensaje de texto presumido más tarde ese mismo día, simplemente diciendo, «Parece que todo está saliendo como debería». El Dr. Miller, felizmente aún ajeno a la existencia de la grabadora, se ponía cada vez más nervioso. Se ultimaban los detalles de la fusión y el equipo legal de la corporación mayor planteaba preguntas difíciles. La repentina calma de Frank, su aceptación casi indiferente de las exigencias de Sara, pareció inquietar a Miller. Me había visto por la ciudad, ya no era un desastre frenético, sino sereno. No encajaba con su versión de mi crisis nerviosa. Vance y yo fichamos una fecha para una conferencia previa crucial. Se programó con una semana de antelación, lo que nos dio el tiempo justo para que Reed finalizara su informe. Vance dejó claro al tribunal que todas las partes clave, incluyendo a Sara, Dale Thompson y el representante legal del Dr. Miller, debían estar presentes, y para garantizar que se conservara cada palabra pronunciada durante esa conferencia, Vance insistió en la presencia de un taquígrafo judicial. Cada detalle, cada reacción, cada negación constaría en actas. La conferencia previa al juicio comenzó en una sala más pequeña e íntima, con un fuerte aroma a madera vieja y limpiador estéril en el aire. Me senté junto a Martha Vance, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el estrado del juez. Al otro lado del pasillo estaban sentados Sara, su abogado Dale Thompson y, sorprendentemente, un hombre de rostro adusto al que reconocí como el representante legal del Dr. Miller, James Albright. Sara entró con una sonrisa segura, casi triunfal, en los labios. Sus ojos se cruzaron con los míos brevemente, con un destello de satisfacción petulante antes de acomodarse en su silla, ajustándose el traje a medida. Claramente esperaba que fuera una formalidad, un paso más hacia sus condiciones favorables. Martha Vance se levantó, con movimientos tranquilos y pausados. Su señoría, comenzó con voz clara y firme, el peticionario el Sr. Frank Peterson solicita la presentación de nuevas pruebas relativas a irregularidades financieras, conspiración para cometer fraude y perjurio. Sus palabras fueron precisas, cada una con una fuerza serena. La jueza, una mujer severa de mirada penetrante, se inclinó ligeramente hacia adelante con un atisbo de escepticismo en su expresión. ¿Nuevas pruebas, Sara Vance? En esta etapa, hizo una pausa y, con un suspiro, añadió, «Proceda, pero que sea rápido. Era mi señal. Me temblaban ligeramente las manos al meter la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacar la pequeña grabadora de voz digital. Di un paso al frente, me acerqué al alguacil y le entregué el dispositivo. Lo tomo con el seno fruncido en señal de interrogación y se lo entrego al juez. La sonrisa confiada de Sara se desvaneció. Sus ojos, que habían estado escudriñando la sala con desdén, se fijaron en el pequeño rectángulo negro que el juez sostenía en su mano. Por una fracción de segundo perdió la compostura. Una comprensión incipiente, fría y absoluta, se dibujó en su rostro. Entreabrió los labios,
pero no emitió ningún sonido. Vance solicitó permiso para reproducir un archivo de audio específico. El juez asintió. La grabadora estaba conectada al sistema de altavoces de la sala. Un zumbido sordo llenó la sala, y luego comenzaron las voces nítidas. La habitación quedó en silencio, un silencio pesado y sofocante. La voz de Sara, clara y fría, llenó el aire. Se me heló la sangre a la abuela de nuevo, detalando toda la conspiración, el plan para incriminarme con acusaciones de theft, la manipulación deliberada de la custodia de Caleb para asegurar su control total, el intrincado plan financiero con la DRA. Miller, cada cálculo, cada cruel paso, expuesto en sus propias palabras. Fueron 3 minutos que se hicieron eternos. Albright, el abogado del Dr. Miller, palideció visiblemente. El color desapareció de su rostro mientras se desplomaba en su silla, consciente de la gravedad del aprieto de su cliente. Y quizás el suyo propio, que lo abrumaba. Thompson, el abogado de Sara, parecía como si le hubieran dado un puñetazo. El rostro de Sara era un cuadro aterrador de emociones. Primero incredulidad, luego una conmoción pálida y profunda, con los ojos abiertos y sin pestañear. A medida que la grabación continuaba, la conmoción se transformó en un arrebato de furia pura y descarnada, apretando la mandíbula y clavándome la mirada. La miré fijamente. No había triunfo en mí, ninguna satisfacción. Solo el peso, el dolor de todo lo perdido. La confianza, los años, el futuro que una vez imaginé. Todo estaba destrozado y esta fría evidencia era solo el relato de su desaparición. Dale Thompson finalmente recuperó la voz y balbuceó: «Protesto, su señoría, estos son rumores, esto es». Pero sus palabras eran débiles, ahogadas por el innegable sonido de la propia voz de Sara. La evidencia era demasiado contundente. La jueza, con el rostro ahora convertido en una máscara de profunda ira, golpeó con fuerza el mazo. «Basta», ordenó. Miró directamente a Sara con voz firme. «Este tribunal considera estas acusaciones profundamente inquietantes. Ordeno una investigación inmediata y exhaustiva sobre estas denuncias de fraude financiero y manipulación de la custodia de los hijos». Luego dirigió su atención a Sara. «Señora Peterson, se le informa de su derecho a no autoincriminarse. Cualquier cosa que diga a partir de ahora puede ser utilizada en su contra». Albright ya estaba de pie, prácticamente gritando: «Señoría, solicito un receso inmediato. Mi cliente necesita consultarme». Claramente intentaba distanciar al Dr. Miller de la espiral de acusaciones para salvar lo que pudiera. La jueza lo ignoró y me volvió la mirada. «En espera de la investigación completa», declaró con voz firme y decidida, «se concede la custodia temporal de Caleb Peterson al Sr. Frank Peterson». La conferencia previa al juicio terminó en un silencio atónito que perduró mucho después de las últimas palabras del juez. Inmediatamente después, se desvanecieron los trámites legales y oficiales. En cuestión de horas, Sara fue arrestada. Los cargos eran graves: fraude financiero, conspiración y, como Vance me informó más tarde, obstrucción a la justicia por intentar incriminarme con falsas acusaciones de theft. La imagen de cómo se la llevaban, con el rostro pálido, me atormentó, no con satisfacción, sino con una profunda tristeza por lo que se había convertido. El mundo del Dr. Alan Miller también se derrumbó. Enfrentó una avalancha de cargos criminales relacionados con el esquema financiero y múltiples investigaciones regulatorias sobre la clínica de bienestar Brideville. Su reputación profesional, su fachada cuidadosamente construida, se hizo añicos. Su equipo legal ahora luchaba, no solo por sus bienes, sino también por su libertad. El tribunal me concedió rápidamente la custodia temporal total de Caleb. Esa noche fui en coche a casa de la madre de Sara. Caleb me recibió en la puerta, con los ojos muy abiertos y una pequeña bolsa en la mano. No hizo preguntas, simplemente se subió a la camioneta, una presencia silenciosa y pesada a mi lado. Llevarlo de vuelta al pequeño apartamento sobre el astillero. Aunque temporal, me pareció un paso crucial, un regreso a la estabilidad. La vieja casa, que se había convertido en escenario de engaños, me fue devuelta oficialmente. Recorrí sus habitaciones. El aire por fin se aclaró, la tensión opresiva se disipó como una niebla. Aún albergaba recuerdos, pero ahora eran menos sofocantes. Caleb, aunque estuvo callado durante días, empezó a sanar poco a poco. Pasaba horas en el astillero, observándome trabajar, con sus pequeñas manos ayudándome a liar o pasándome herramientas. La rutina, el trabajo honesto, la presencia silenciosa de su padre,
parecían tranquilizarlo. Todavía tenía preguntas, por supuesto. Una noche, sentados en el pequeño porche del apartamento del astilero, viendo la puesta de sol sobre el lago, le expliqué con dulzura: no demonice, Sara, no profundice en los sordidos detalles de la aventura ni del fraude financiero. Me centré en la verdad, resumida en lo que un chico podía entender. Mamá tomó malas decisiones, amigo, le dije en voz baja. Decisiones que lastimaron a la gente, incluso a nosotros, y ahora tiene que afrontar las consecuencias. Le recalqué que nada de eso era culpa suya y que mi amor por él y el amor de su madre permanecían inalterados, incluso si sus acciones eran incorrectas. Me escuchó con la cabeza apoyada en mi hombro y finalmente asintió, dejando escapar un profundo suspiro de cansancio. Se sintió seguro, comprendido. Sara, desde la cárcel intentó contactarme, llamadas a mi abogado, cartas dirigidas a mí, rechacé contactarme. Ya no se trataba de amargura, se trataba de proteger a Caleb, de protegerlo de una mayor agitación emocional. Sus decisiones habían creado un abismo difícil de superar, sobre todo desde donde él se encontraba. Chad Ruther fue interrogado brevemente por las autoridades. Era solo un peón, un joven ingenuo atrapado en algo mucho más grande que él. Fue liberado sin cargos, una pequeña nota al pie en el gran plan de Sara. Comencé a recuperar mi vida, dedicando mi energía de nuevo al astilero. Llegaron nuevos pedidos. El antiguo ritmo del trabajo honesto fue un bálsamo poderoso. Mis manos encontraron consuelo en la veta de la madera, el brillo del latón. El divorcio se concretó en una sesión mucho más tranquila. Con la evidencia del fraude de Sara, recibí un acuerdo justo y, lo más importante, la custodia exclusiva de Caleb. La vieja casa, a pesar de su atmósfera despejada, aún se sentía manchada por el pasado. Era un monumento a una vida que había terminado. Tomé la difícil decisión de venderla. Con Caleb encontré un lugar más pequeño y acogedor en las afueras del pueblo, con un patio más grande y una vista despejada del bosque. Fue como un verdadero nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva para nosotros. Mi propio proceso de sanación del TEPT continuó, pero ahora era diferente. El peso se sentía más ligero, el consuelo que encontré en mi trabajo, el ritmo tranquilo del astilero y el amor inquebrantable de mi hijo fueron anclas. Me recordaron lo real, lo que realmente importaba. Estábamos empezando de nuevo, sin olvidar el pasado, sino aprendiendo de él. Frank y Caleb solían sentarse en su nuevo porche, contemplando las estrellas emerger sobre los campos oscuros. El aire era fresco, impregnado de aroma a pino y tierra húmeda. Habían superado una amarga traición, de esas que dejan heridas profundas y profundas, pero juntos, mirando hacia un nuevo horizonte, comprendieron que, aunque algunas heridas podrían no desaparecer nunca del todo, siempre era posible un nuevo comienzo. Incluso en la tranquilidad del corazón de la tierra, donde la vida parecía sencilla, la traición tenía un precio amargo e inevitable, pero la verdad, al final, siempre afloraba, trayendo consigo la oportunidad de reconstruir. El tranquilo murmullo de la casa del lago se sentía diferente ahora, un silencio reconfortante compartido entre Caleb y yo. Sara se había ido, afrontando las consecuencias de sus decisiones. El imperio del Dr. Miller se había derrumbado, un testimonio de cómo incluso las mentiras más cuidadosamente construidas acaban por derrumbarse. No fue un final triunfal, no para mí. No había alegría en ver cómo se desmoronaba la vida de alguien, incluso si habían intentado desmoronar la tuya primero. Lo que quedaba era la tierra firme bajo mis pies, Caleb calado a ratos, pero sonriendo más, recuperando el equilibrio. El astilero, un ritmo constante de trabajo y propósito. La vieja casa se vendió, sus recuerdos reemplazados por la promesa de una nueva en un hogar más pequeño y sencillo. La vida no era perfecta y las heridas eran profundas, pero sanaban. Estábamos construyendo algo honesto, un día a la vez bajo un cielo abierto.